Una de las deficiencias, que es como un cáncer que va matando la vida cristiana, es el llamado nominalismo cristiano. Quiero ofrecer unas ideas en torno a este tema a la luz de los textos bíblicos para este martes segundo de Pascua, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles 4, 32-37 y San Juan 5 del 7 al 15. Ya varios obispos, teólogos, sacerdotes, predicadores han señalado este problema. Hoy, una vez más, hay que decir en qué consiste y por qué es un cáncer que daña, que amenaza la vida cristiana, y además hay que tener en cuenta cómo combatirle. Partamos en primer lugar del diálogo de Jesús con Nicodemo del capítulo 3 de San Juan. Jesús le habla a Nicodemo de la vida en el Espíritu. Jesús le propone un nuevo comienzo, un nacer de nuevo. Como consecuencia lógica se deduce que la vida cristiana no es poner un parche a nuestra vida, no es un barniz, no es una cuestión de apariencia. Supone el encuentro con Cristo y a partir de este el cambio radical, el cambio total. Nosotros, no está de más recordarlo, vivimos en la época del Espíritu Santo. Y por ello hemos de tomar conciencia cada vez más que sin el Espíritu Santo la santidad es imposible. La ecuación es sencilla. Sin el Espíritu Santo no hay vida cristiana. Sin el Espíritu Santo es imposible alcanzar la santidad. Por lo tanto, como consecuencia lógica, hemos de tener en cuenta, hemos de contar siempre con la asistencia del Espíritu Santo, del Divino Espíritu. Y digo que el llamado nominalismo cristiano, es un problema y pone en crisis a la vida cristiana. Es como un desierto por el cual se puede atravesar en la vida espiritual. ¿Y por qué digo esto? El nominalismo, aclaro antes de profundizar más, el nominalismo es una postura filosófica. Su padre Guillermo de Ockham, pero yo no voy a profundizar sobre el nominalismo según los filósofos o los pensadores de tipo filosófico. Más bien quiero tomar la idea de nominalismo, pues nominalismo viene de nombre, es decir, nominalismo cristiano equivale, por tanto, a decir soy cristiano, pero en la práctica no lo sois. Es sencilla la cosa, es fácil de entender. Digo que soy cristiano, pero vivo todo lo contrario a los valores del Evangelio. Pareciera ser que el nominalismo cristiano es como poner un barniz o tener un traje de cristiano y me lo pongo hoy que me conviene y cuando no me lo quito. Esa es en resumidas cuentas la idea. Pero ¿cómo saber si yo he caído o voy por el camino del nominalismo cristiano? ¿Cómo saber si este cáncer va matando mi vida espiritual y me va dando a la perdición total? Primero, si eres cristiano solo de domingo. Si te conformas con ir a misa solo el domingo y el resto de la semana no hay oraciones, no hay meditación de la palabra, no hay rezo, no hay prácticas de piedad, no hay obras de caridad, entonces ya tenemos el primer síntoma. O ser cristiano solo cuando me conviene o tengo necesidad o cuando hay una enfermedad o crisis. Lo que ya señalaba antes, como ponerse un traje, ahora soy cristiano, ahora me lo quito y ya no soy cristiano. O cuando no das testimonio de la vida cristiana, o cuando por vergüenza a los demás no dices que eres cristiano, porque sabes que ellos te van a echar en cara tu mal vivir o tu manera sin vergüenza de vivir, no de acuerdo con los valores del Evangelio. Entonces, vuelvo a la idea nominalismo, es decir, soy cristiano, pero en la práctica vivo todo lo contrario. Si nosotros preguntáramos a la gente, ¿y tú crees en Dios? La respuesta sería sí. Cito, por ejemplo, una encuesta que hizo una universidad en mi país, en la cual salió que el 98% de los ciudadanos de mi país afirmaban ser cristianos. Es increíble, aquí tenemos un claro ejemplo de nominalismo. El 98% de los habitantes de este país hace muchos años afirmaban ser cristianos, pero lo curioso es que allá habían muchos asesinatos, extorsiones, robos, delincuencia, corrupción, y se afirma que son cristianos. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo el nominalismo cristiano puede ser un cáncer para la vida cristiana, para la manera auténtica de vivir el Evangelio. Porque yo digo, soy cristiano, pero en la práctica soy un total ateo, un total anticristiano. Entonces, ¿cómo combatirlo? Con entrega radical. El encuentro con Cristo supone un cambio, lo que llamamos conversión, y un cambio radical, un cambio total, no solo de apariencia.
se combate con la vida en el Espíritu Santo, con la vida comunitaria. Y aquí el texto de la primera lectura de Hechos 4 que he citado nos da un claro ejemplo. Vivir en comunidad, vivir la experiencia de hermanos, hijos de Dios. Y luego es importante que nos definamos. Hay que tomar partido aquí. O se es cristiano, discípulo de Cristo, o no se es cristiano. Pero no puede uno fingir serlo. O tomamos blanco y negro, pero no otra cosa. Entonces, si nosotros decimos, bueno, yo he conocido a Cristo, decido ser cristiano, decido ser su seguidor porque me he encontrado con Él y Él es el Señor de mi vida y Salvador, entonces tenemos que llegar a un momento en que o somos fríos o calientes, pero tibios no. El nominalismo cristiano es, en definitiva, la tibieza. Y recordemos lo que dice el Apocalipsis: no te vomito porque sea frío o caliente, sino porque eres tibio. Ser tibio o vivir el nominalismo cristiano provoca asco a Dios. Así que hoy, a la luz de la palabra, digámosle: Señor, que tu palabra, que esa palabra que meditamos, nos cambie, nos transforme el corazón, nos haga hombres y mujeres nuevos, y que tu Espíritu, Señor, nos asista, nos ilumine, nos guíe, nos llene de fortaleza para ser en verdad discípulos tuyos, y líbranos de la tentación, líbranos de este mal, de este cáncer, de este corromper la vida cristiana que se llama nominalismo cristiano. Que Dios te bendiga.